El vapor me golpeaba la cara como siempre, pero esa mañana algo era diferente. Eran las 8:30 cuando escuché las pisadas pesadas, distintas a las de mis compañeras. Me volteé hacia la entrada y los vi. 3 hombres con chalecos azules. Las letras IC brillaban como cuchillos bajo la luz fluorescente. Mi corazón se detuvo. 20 años trabajando en esa lavandería y nunca había pasado esto. ¿María López?, preguntó el más alto. Su voz cortaba el aire húmedo como una navaja. No pude contestar. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta junto con el vapor caliente que había estado respirando durante 2 décadas. Mis manos temblaron sobre la pila de camisas que estaba doblando. Camisas blancas, perfectamente planchadas, como me había enseñado don Roberto el primer día. «Señora, necesitamos que venga con nosotros». Las esposas sonaron como campanas de muerte. Frías, metálicas. Apretando mis muñecas como la vida que había construido aquí, se desplomaba pedazo a pedazo. Mis compañeras me miraban en silencio. Algunas tenían lágrimas en los ojos. Otras bajaban la cabeza, agradeciendo en secreto que no fuera su turno. Y entonces lo vi. Don Roberto estaba parado junto a su oficina, observando todo. Sus brazos cruzados, su cara sin expresión. El hombre que me había dicho tantas veces que yo era como de la familia. El hombre para quien había trabajado 6 días a la semana durante 20 años. El hombre que conocía el nombre de mi hermana en Oaxaca, que sabía que enviaba dinero para los medicamentos de mi madre. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Esperé ver sorpresa, preocupación, tal vez hasta tristeza. Pero no había nada. Nada más que la mirada fría de alguien que acaba de deshacerse de un problema. «Vamos, señora», insistió el agente, tirando suavemente de mi brazo. Caminé entre las máquinas que había operado durante tantos años. El ruido de las lavadoras sonaba como un funeral. Mis piernas apenas me sostenían, pero seguí caminando, paso a paso, dejando atrás la única vida que había conocido en este país. Al salir, escuché que la puerta se cerraba detrás de mí con un golpe seco. Era el sonido de mi mundo derrumbándose, pero aún no sabía por qué. Todo comenzó en el año 2000. Yo tenía 28 años y acababa de enterrar a mi esposo en Oaxaca. Un accidente en la construcción me dejó viuda con 2 bocas que alimentar y una madre enferma. Los pesos no alcanzaban ni para tortillas. Mis vecinas me hablaban de Estados Unidos como si fuera la tierra prometida. «Allá hay trabajo para todos», me decían. «Los dólares se multiplican como los panes». Era mentira, pero yo no lo sabía entonces. El viaje me costó todos mis ahorros más la casa que había heredado de mi padre. 3 días caminando por el desierto con un coyote que apenas nos daba agua. Recuerdo las noches heladas, el miedo a los animales, el sonido de los helicópteros sobrevolando. 2 mujeres del grupo no lo lograron. Las dejamos en el camino. Llegué a Dallas con la ropa que llevaba puesta y $20 arrugados en el sostén. No hablaba inglés. No conocía a nadie. Pero tenía algo que creía que bastaba. Ganas de trabajar. Don Roberto me encontró en la esquina donde los contratistas recogen trabajadores. Era un hombre mayor, con bigote gris y manos callosas. Su lavandería quedaba en un edificio de ladrillos rojos, sin ventanas, donde el aire siempre olía a cloro y detergente. «¿Sabes planchar?», me preguntó en español. «Sí, señor. Te pago $4 la hora. De lunes a sábado, 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Te parece?». Era poco dinero, pero era dinero. Y yo no tenía papeles para exigir más. Los primeros años fueron los más duros. Trabajaba 12 horas diarias parada frente a las planchas industriales. El vapor me quemaba la cara. Mis manos se llenaron de cicatrices pequeñas por las quemaduras. Los pies me dolían tanto que lloraba en silencio mientras caminaba a casa. Don Roberto me decía que era especial, que él cuidaba de sus trabajadores como si fueran familia. Me aumentó a $5 la hora después del primer año, a 6 después del tercero. Yo me sentía agradecida. Creía que era generoso. «María,
Tú eres diferente, me repetía. Tú entiendes que esto es un negocio de confianza. La confianza tenía reglas. No podía faltar nunca, ni siquiera cuando me enfermaba. No podía quejarme del calor o del cansancio. No podía preguntar por qué las americanas ganaban el doble haciendo el mismo trabajo. Y sobre todo, no podía hablar con nadie sobre mis papeles. Si preguntan, tú dices que eres mi prima de Michoacán, me instructaba. Yo te cubro las espaldas, pero tú me tienes que cubrir las mías. Viví 20 años así, levantándome a las 5:30 todas las mañanas, tomando el autobús 47 que me dejaba a 3 cuadras de la lavandería. Siempre con la cabeza baja, siempre en silencio, siempre con miedo. Mis compañeras eran como yo, mujeres invisibles que doblaban ropa ajena mientras soñaban con sus familias lejanas. Hablábamos poco durante el trabajo. Don Roberto no nos gustaba los chismes, pero en los descansos compartíamos tortillas y historias de casa. Elena era de Guatemala. Había dejado 4 hijos con su madre para venir acá. Carmen era salvadoreña y tenía un bebé que cuidaba a su hermana. Todas teníamos algo en común. Vivíamos para enviar dinero al sur y sobrevivir al norte. Don Roberto lo sabía. Por eso podía pagarnos menos que a las demás. Por eso podía gritarnos cuando algo salía mal. Por eso podía decirnos que trabajáramos los domingos sin pago extra cuando había mucha ropa acumulada. Ustedes son afortunadas de tener trabajo, nos recordaba. Afuera hay miles que matarían por estar aquí. Y nosotras le creíamos. O fingíamos creerle, porque no teníamos alternativa. Los años pasaron como agua entre mis dedos. Vi crecer a mis hijos desde lejos, a través de fotos borrosas que llegaban por correo. Vi morir a mi madre sin poder abrazarla una última vez. Vi cómo mis manos se arrugaban y mi espalda se encorvaba de tanto inclinarme sobre las máquinas. Pero nunca vi lo que realmente estaba pasando. Que mi lealtad se había convertido en una cadena. Que mi gratitud se había vuelto una jaula. Que esos 20 años de trabajo honesto no eran más que una prisión dorada donde yo era la guardiana de mi propia celda. Hasta esa mañana de febrero, cuando todo se derrumbó. Los últimos 5 años fueron diferentes. Algo cambió dentro de mí, como cuando una semilla encuentra una grieta en el cemento y empieza a crecer sin pedir permiso. Todo empezó cuando Elena se enfermó. Llevaba 3 días con fiebre alta, temblando mientras doblaba las sábanas del hotel. Le dije a don Roberto que necesitaba ir al doctor. Si se va, que no regrese. Me contestó sin levantar la vista de sus papeles. Ya aquí no pagamos días de enfermedad. Elena trabajó toda esa semana con 40 grados de fiebre. Al final, resultó ser neumonía. Estuvo a punto de morir porque tuvo miedo de perder su trabajo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeño apartamento, pensando en mi esposo que murió en un accidente laboral sin seguro, pensando en mi madre que murió esperando que yo regresara, pensando en Elena, tan frágil, doblando ropa ajena mientras su cuerpo se consumía. Por primera vez en 20 años me pregunté, ¿vale la pena esto? La pregunta me asustó tanto que traté de enterrarla. Pero las preguntas enterradas son como las malas hierbas. Crecen en la oscuridad hasta que un día brotan donde menos esperas. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Como que don Roberto llegaba en camioneta nueva cada año, mientras nosotras tomábamos el autobús destartalado. Como que su hijo estudiaba en universidad privada mientras yo no había podido pagar ni la secundaria de mis hijos. Como que él hablaba de vacaciones en Cancún mientras nosotras contábamos centavos para el pasaje. Es diferente, me decía a mí misma. Él es el jefe, es normal que gane más. Pero, ¿era normal que ganara 50 veces más? Una tarde, mientras limpiaba su oficina, vi los papeles sobre su escritorio. Facturas, contratos, números que no entendía completamente. Pero sí entendí una cosa. La lavandería facturaba mucho más dinero del que yo había imaginado. Y nosotras, que éramos el motor de todo, recibíamos migajas. Esa misma semana despidió a Carmen. Después de 15 años de trabajo,
La echó porque se quejó de que las máquinas nuevas nos exigían más rapidez sin aumentarnos el sueldo. Se está volviendo problemática, le dijo a Elena, como si Carmen fuera una máquina descompuesta. Es mejor cambiarla por alguien más joven. Carmen tenía 52 años. Llevaba enviando dinero a El Salvador desde que tenía 37. Sus nietos la conocían solo por fotografías. Y ahora tendría que empezar de nuevo, compitiendo con muchachas de 20 años que podían trabajar más horas por menos dinero. La vi llorar en el estacionamiento. Lágrimas silenciosas de una mujer que había dado todo y se quedaba sin nada. Esa imagen me siguió a casa. Me siguió a la cama. Me siguió en sueños donde yo era Carmen, empacando mis cosas en una bolsa de plástico mientras don Roberto miraba su reloj, impaciente porque me fuera. Las noches se volvieron largas y amargas. Me levantaba a las 3 de la mañana con el estómago revuelto. No era hambre, era algo más profundo, como si mi cuerpo estuviera rechazando la vida que había construido. Empecé a caminar por mi barrio después del trabajo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Vi a otras mujeres como yo, cansadas, encorvadas, caminando rápido para llegar a casa antes de que oscureciera completamente. Todas éramos sombras, fantasmas que limpiaban, cocinaban y cuidaban los sueños de otros mientras los nuestros se marchitaban. Una noche me topé con Rosa, una vecina que trabajaba cuidando ancianos. Nos pusimos a platicar en la parada del autobús. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo. Que llevamos 30 años aquí y seguimos siendo extrañas en nuestra propia vida. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. 30 años. Yo llevaba 20, pero el sentimiento era el mismo. Había construido una vida que no me pertenecía. Vivía en un país que fingía no verme. Trabajaba para un hombre que me trataba como mercancía. Los domingos empezaron a ser diferentes. Antes los pasaba lavando mi ropa, cocinando para la semana, viendo telenovelas viejas. Ahora me quedaba sentada en mi pequeña sala, mirando las fotografías de mis hijos ya crecidos, pensando en todo lo que había perdido por mantener lo que creía que había ganado. Mi hijo mayor se había casado sin mí. Mi hija había tenido su primer bebé, y yo solo conocía a mi nieto por videollamadas borrosas. 20 años enviando dinero para que ellos estudiaran y tuvieran una vida mejor. Pero, ¿de qué servía el dinero si no tenía vida que darles? Una tarde, mientras planchaba una camisa particularmente difícil, tuve una revelación. La camisa era cara, de marca. Probablemente costaba más que mi salario de una semana. Y yo estaba ahí, sudando bajo el vapor, perfeccionando cada pliegue para que algún ejecutivo pudiera lucir impecable en su oficina con aire acondicionado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había cuidado que yo luciera bien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado por mi comodidad? El vapor me nubló los ojos, pero no eran lágrimas de sudor. Eran lágrimas de algo que había estado dormido durante 20 años y ahora despertaba con hambre. Esa noche escribí una carta que nunca envié. Era para mi hija, contándole todo lo que sentía, todo lo que había callado, todo lo que había sacrificado. Al terminar, rompí la carta en pedazos pequeños, pero las palabras ya estaban afuera, flotando en mi pequeño apartamento como promesas de algo que aún no tenía nombre. El cambio ya había comenzado, solo que yo todavía no sabía hacia dónde me llevaba. La salvación llegó vestida de uniforme azul claro y con una sonrisa que no conocía el miedo. Se llamaba Patricia y trabajaba en una clínica comunitaria cerca de mi casa. La conocí por casualidad, o tal vez por destino, una tarde que Elena se desmayó en el trabajo y tuve que llevarla al hospital. Su amiga necesita descansar, me dijo Patricia después de examinar a Elena. Y usted también se ve muy cansada. Me miró con unos ojos que no juzgaban. Ojos que veían más allá de mi ropa manchada de sudor y mis manos agrietadas. Era mexicana como yo, pero hablaba con la seguridad de alguien que había encontrado su lugar en este país. Trabajo mucho, le contesté,
bajando la mirada como siempre hacía cuando alguien me prestaba demasiada atención. ¿En qué trabajas? En una lavandería. ¿Cuántas horas al día? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso jamás, como si las horas que trabajaba importaran a alguien más que a mí. 12, a veces más. Patricia frunció el ceño. No era juicio, era preocupación. ¿Tienes algún día libre? Los domingos, a veces. ¿Te pagan horas extra? La palabra me sonó extraña. Horas extra. Como si hubiera horas que valieran más que otras. Como si mi tiempo tuviera diferentes precios. No entiendo. Patricia se acercó un poco más. Su voz se volvió más suave, casi maternal. María, ¿sabes cuáles son tus derechos como trabajadora? Derechos. Otra palabra que me sonaba ajena. Los únicos derechos que yo conocía eran los que don Roberto me concedía. El derecho a trabajar si me portaba bien. El derecho a cobrar si no causaba problemas. El derecho a quedarme si permanecía invisible. Hoy yo no tengo papeles. Le susurré, como si confesara un crimen. Los papeles no te quitan tu dignidad, me contestó, ni tu derecho a ser tratada como ser humano. Esa frase me siguió todo el camino de regreso a casa. Se repetía en mi cabeza mientras cenaba mi sopa de sobre, mientras me duchaba con agua tibia, mientras me acostaba en mi cama estrecha. Los papeles no te quitan tu dignidad. 3 días después, Patricia apareció en la lavandería durante mi descanso de almuerzo. Me asusté tanto al verla que derramé mi café sobre la mesa. Tranquila, me dijo con esa sonrisa suya que calmaba tormentas. Solo quería saber cómo estabas. Nadie había venido a preguntar cómo estaba yo. Ni en 20 años. Bien, mentí, mirando hacia la oficina de don Roberto. Si él me veía hablando con extraños, podría sospechar algo. ¿Podemos caminar un poco? Necesito aire fresco. Salimos a la calle. El sol me golpeó la cara y me di cuenta de que llevaba horas sin ver luz natural. Patricia caminaba despacio, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para escucharme. María, he estado pensando en nuestra conversación del otro día. ¿Sabes que existen organizaciones que ayudan a trabajadores como tú? Mi corazón se aceleró. Ayuda sonaba peligroso. Ayuda significaba problemas. Ayuda significaba que don Roberto se enterara. Yo no necesito ayuda. Mi jefe es bueno conmigo. Patricia se detuvo. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Un jefe bueno te hace trabajar 12 horas sin pagarte extra? ¿Un jefe bueno no te da seguro médico? ¿Un jefe bueno te amenaza con deportarte si pides lo que te corresponde? Cada pregunta era como un golpe suave pero certero. Como cuando el dentista toca el diente enfermo y sabes exactamente dónde está el problema. Es complicado, murmuré. Lo sé, por eso existe ayuda, para que no tengas que resolver todo sola. Me dio una tarjeta pequeña, blanca, con números de teléfono y una dirección, Centro de Derechos Laborales. Decía en letras azules, solo es información, me dijo. Nadie te va a obligar a hacer nada. Pero es bueno saber que no estás sola. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi delantal como si fuera dinamita. Durante el resto del día, la sentí quemar contra mi pierna. Cada vez que don Roberto pasaba cerca, pensaba que él podía olerla, como los perros huelen el miedo. Esa noche la saqué y la puse sobre mi mesa de cocina. La miré durante horas mientras tomaba té de manzanilla. Los números de teléfono me parecían tan abstractos como ecuaciones matemáticas. ¿Qué se supone que dijera si llamaba? Hola, ¿soy una mexicana sin papeles que trabaja demasiado por muy poco dinero? Pero las palabras de Patricia no me dejaban dormir. Los papeles no te quitan tu dignidad. Una semana después, volví a verla. Esta vez fue en el supermercado, en el pasillo de los productos mexicanos. Estaba comprando tortillas de maíz cuando escuché su voz. María, qué gusto verte. Charlamos mientras caminábamos entre los pasillos. Me contó que ella también había llegado sin papeles hace 15 años. Me contó que había trabajado limpiando oficinas por las noches mientras estudiaba inglés por las mañanas.
Me contó que había encontrado ayuda cuando más la necesitaba. ¿Y no tuviste problemas? Le pregunté. Muchos, pero menos que si hubiera seguido callada. Al despedirnos, me dijo algo que se me quedó grabado. El miedo es como el vapor de la plancha, María. Te ciega mientras está ahí, pero cuando se disipa, puedes ver todo claramente. Esa noche saqué la tarjeta otra vez. La puse junto al teléfono viejo que tenía en la cocina. Marqué los primeros 4 números y colgué. Lo intenté 3 veces más. En la cuarta ocasión, dejé que sonara. Centro de Derechos Laborales. Buenas tardes. Colgué inmediatamente. Pero ya había escuchado esa voz cálida del otro lado. Ya sabía que había gente real esperando mi llamada. Ya sabía que no estaba tan sola como pensaba. La tarjeta siguió viviendo en mi mesa de cocina. Algunos días la miraba con esperanza. Otros días la odiaba por hacerme desear cosas que parecían imposibles. Pero ya no podía fingir que no existía. Como no podía fingir que las palabras de Patricia no habían abierto una puerta en mi pecho que llevaba 20 años cerrada con llave. El cambio ya no era solo una sensación incómoda. Ahora tenía forma. Tenía números de teléfono. Tenía la promesa de que tal vez, solo tal vez, podía haber algo mejor que esta vida de sombras. Solo me faltaba el valor para cruzar la puerta. El infierno comenzó un lunes por la mañana cuando don Roberto me llamó a su oficina. Siéntate, María. Su voz sonaba diferente, más fría, más calculada. Me senté en la silla de plástico frente a su escritorio, tratando de mantener las manos quietas sobre mi delantal. «Me han llegado comentarios», dijo sin levantar la vista de sus papeles. «Dicen que andas hablando con gente rara». El corazón se me subió a la garganta. Patricia. Alguien nos había visto juntas. «No entiendo, don Roberto». «¿No? Una enfermera vino a buscarte la semana pasada». «¿De qué conoces a una enfermera?» Mentir había sido mi supervivencia durante 20 años, pero ahora las palabras no salían. Es de cuando llevé a Elena al hospital. ¿Y qué tanto tenían que platicar? ¿De medicina? Se recargó hacia adelante. Sus ojos me taladraban como cuando revisaba la ropa mal planchada. Mira, María, tú has sido buena trabajadora. Nunca me has dado problemas. Por eso te voy a dar un consejo. No busques problemas donde no los hay. Hay mucha gente mala allá afuera que promete cosas que no pueden cumplir. Gente que se aprovecha de personas como tú. Personas como tú. Como si fuera una especie diferente. Como si fuera menos humana. Sí, señor. Bien. Ahora regresa al trabajo. ¿Y María? Es mejor que no tengas más visitas durante las horas laborales. Los siguientes días fueron una pesadilla lenta. Don Roberto me vigilaba constantemente. Pasaba junto a mi estación cada 15 minutos, como un tiburón dando vueltas alrededor de su presa. Mis compañeras notaron el cambio. Elena me preguntó en susurros si había hecho algo malo. No, le mentí. Todo está bien. Pero nada estaba bien. Don Roberto había cambiado mi horario sin explicación. Ahora trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. También me había quitado el descanso de almuerzo. Tienes que recuperar las horas perdidas de la semana pasada, me dijo. Cuando una trabaja menos, tiene que compensar. ¿Trabajar menos? Yo nunca había trabajado menos, pero no protesté. El miedo me tenía paralizada. Una tarde, mientras doblaba sábanas, escuché que hablaba por teléfono. Su oficina estaba cerca de mi estación y la puerta estaba entreabierta. Sí, tengo una que se está poniendo problemática. No, todavía no, pero es cuestión de tiempo. Claro, tengo toda su información. Es mejor prevenir que lamentar. Se me helaron las venas. Estaba hablando de mí. ¿Con quién? ¿Con inmigración? Esa noche no pude comer. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana. Mirando por la ventana, esperando ver luces de patrullas. Cada ruido me sobresaltaba. Cada carro que pasaba podía ser la migra viniendo por mí. Al día siguiente llegué temprano, esperando que todo fuera normal. Pero don Roberto tenía otra sorpresa. María, necesito que firmes estos papeles.
Eran formularios que no entendía. Palabras en inglés que bailaban frente a mis ojos como insectos. ¿Qué son? Actualización de tu información personal. Rutina de la empresa. Reconocí algunas palabras: address, phone number, emergency contact. Pero había otras que me daban miedo: social security, immigration status, deportation. Prefiero no firmar nada sin entenderlo bien, le dije. Su cara se endureció como cemento. ¿Desde cuándo no confías en mí, María? ¿Después de 20 años? No es desconfianza, don Roberto. Es que no entiendo inglés muy bien. Entonces te explico. O firmas, o buscas otro trabajo. ¿Está claro? Firmé. ¿Qué otra opción tenía? Pero mis manos temblaban tanto que la firma salió torcida. Los días siguientes fueron un carrusel de humillaciones pequeñas. Don Roberto me asignaba las tareas más pesadas: cargar bultos de ropa sucia, limpiar las máquinas con químicos que me quemaban los ojos, trabajar en la sección más calurosa de la lavandería. Mis compañeras empezaron a alejarse. Elena ya no me hablaba durante los descansos. La nueva, una muchacha salvadoreña que apenas llevaba 2 semanas, me miraba con lástima y miedo. Es mejor que no te vean cerca de mí, me dijo un día. Don Roberto nos dijo que andas metida en problemas. ¿Problemas? Mi único problema era haber escuchado a una enfermera que me recordó que tenía derechos. Una semana después, don Roberto dio el siguiente paso. María, vamos a reducir tus horas. Los negocios están lentos. Reducir mis horas significaba reducir mi sueldo. Significaba no poder pagar la renta completa. Significaba tener que elegir entre comida y medicinas. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Hasta que mejore la situación. Pero sabía que la situación no iba a mejorar. Al contrario, iba a empeorar hasta que me viera forzada a renunciar. O hasta que encontrara una excusa para despedirme. Esa noche llamé a mi hija a Oaxaca. Le mentí, como siempre. Le dije que todo estaba bien, que pronto le enviaría dinero, que no se preocupara. Pero cuando colgué, lloré como no había llorado en años. 20 años de mi vida sacrificados por un hombre que ahora me cazaba como si fuera un animal. 20 años trabajando en silencio, manteniendo la cabeza baja, siendo la empleada perfecta. ¿Para esto? El viernes de esa semana, don Roberto me esperaba con una sonrisa que me dio escalofríos. María, tengo buenas noticias. Un amigo mío tiene una posición abierta en su restaurante. Dice que podría ser buena para lavar platos. Lavar platos. Después de 20 años manejando máquinas industriales, conociendo cada rincón del negocio, entrenando a empleadas nuevas, lavar platos. Gracias. Pero me quedo aquí. ¿Estás segura? Mi amigo paga bien. Claro. Tendría que verificar tu estatus migratorio primero. Es muy cuidadoso con esas cosas. El mensaje era claro. Acepta el trabajo de lavar platos, o yo mismo llamo a inmigración. Esa noche saqué la tarjeta de Patricia. La puse junto al teléfono y marqué el número completo. Esta vez no colgué. Centro de Derechos Laborales. ¿En qué podemos ayudarle? Hola, me llamo María. Creo que necesito ayuda. Por supuesto, María. ¿Puede contarme qué está pasando? Y por primera vez en 20 años, conté mi historia completa. Hablé del miedo, de las amenazas, de los formularios que me habían hecho firmar, de la reducción de horas, de la vigilancia constante. María, me dijo la voz cálida del otro lado, lo que le está pasando se llama represalia laboral, y es ilegal. Tenga papeles o no los tenga. Ilegal. Don Roberto estaba haciendo algo ilegal conmigo. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ayudarla, pero necesito que entienda. Esto va a ponerse más difícil antes de mejorar. ¿Está dispuesta a pelear? Miré mis manos agrietadas, mis brazos marcados por quemaduras de vapor. Mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 48 años que había envejecido en las sombras de la dignidad ajena. Sí, dije. Estoy lista para pelear. No sabía que acababa de firmar mi sentencia de deportación.
pero también acababa de plantar la semilla de mi libertad. La oficina del Centro de Derechos Laborales era pequeña y modesta, pero para mí se sentía como un santuario. Las paredes estaban llenas de fotografías de trabajadores sonriendo, carteles en español e inglés, y una sensación de esperanza que hacía años no respiraba. María, soy Laura, me dijo la abogada que me recibió. Era una mujer joven, tal vez de la edad de mi hija, pero con una firmeza en la voz que me tranquilizó inmediatamente. Patricia me habló mucho de usted. Me senté frente a su escritorio con las manos sudorosas. Durante 3 horas le conté todo, desde mi llegada a Estados Unidos hasta la llamada telefónica que había escuchado, pasando por los formularios que me habían obligado a firmar y las amenazas cada vez más directas. Lo que está viviendo es textbook retaliation, me explicó Laura. Represalia laboral por ejercer sus derechos. Don Roberto está violando al menos 5 leyes federales. ¿Pero qué puedo hacer? Él puede llamar a inmigración cuando quiera. Puede intentarlo, pero ahora usted no está sola. Vamos a documentar todo, a crear un expediente sólido. Y vamos a pelear. Laura me explicó algo que cambió mi perspectiva completamente. Mis 20 años de trabajo, mi historial limpio, mis contribuciones a la comunidad, todo eso importaba. No era solo una indocumentada escondida en las sombras. Era una trabajadora que había sido explotada y que tenía derecho a justicia. ¿Qué necesito hacer? Primero, sigo trabajando normalmente, pero empiece a documentar todo. Cada conversación extraña, cada cambio en sus condiciones laborales, cada amenaza sutil o directa. Segundo, vamos a solicitar sus registros de nómina de los últimos 5 años. Tercero, vamos a presentar una queja formal ante el Departamento de Trabajo. Me dio una pequeña grabadora digital y me enseñó cómo usarla. Solo para conversaciones en espacios públicos donde tenga derecho legal a grabar. Si don Roberto le dice algo amenazante frente a otras personas, documente todo inmediatamente después. Salí de esa oficina sintiendo algo que había olvidado, poder personal. Los siguientes días fueron extraños. Seguía teniendo miedo, pero ahora era un miedo diferente. Era el miedo del soldado que sabe que la batalla será dura, pero que tiene una causa justa. Don Roberto notó el cambio inmediatamente. «Te ves diferente, María. ¿Más segura de ti misma?» «Igual que siempre, don Roberto». «No, definitivamente diferente. Como si tuvieras algún secreto». Tenía razón. Mi secreto era que ya no estaba sola. Esa misma semana comenzaron a llegar los primeros documentos que había solicitado Laura. Mis registros de nómina mostraban la verdad cruda. En 20 años, don Roberto me había pagado sistemáticamente menos del salario mínimo cuando se calculaban las horas reales trabajadas. Me debía miles de dólares en tiempo extra no pagado. ¿Con esta evidencia podemos ganar el caso civil?, me explicó Laura durante nuestra segunda reunión. Pero también necesitamos prepararnos para lo que viene. Don Roberto va a escalar. Como si hubiera sido una profecía. Don Roberto escaló esa misma semana. El miércoles por la mañana me esperaba con una sonrisa que me heló la sangre. «María, he estado revisando tus documentos de contratación. Parece que hay algunas inconsistencias». «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Tu número de seguro social no coincide con los registros federales. ¿Puedes explicarme eso?» Mi corazón se detuvo. El número que le había dado hace 20 años era falso, como él muy bien sabía. Pero nunca había sido un problema porque a él le convenía tener trabajadores sin papeles. «Don Roberto, usted siempre supo». ¿Yo sabía qué? ¿Que me mentiste durante 20 años? ¿Que usaste documentos falsos para obtener empleo? Se levantó de su silla y empezó a caminar en círculos alrededor de mí, como un depredador acorralando a su presa. «María, esto es muy serio. Usar documentos falsos es un delito federal. Podría ir a prisión. Podría ser deportada inmediatamente. Por favor, don Roberto, usted sabe que siempre he sido una buena trabajadora». «¿Buena trabajadora?
Las buenas trabajadoras no mienten. Las buenas trabajadoras no se juntan con agitadores. Las buenas trabajadoras no causan problemas. Se detuvo frente a mí y se inclinó hacia adelante. Te voy a dar una última oportunidad, María. Renuncia ahora mismo, sin hacer escándalo. Y esto se queda entre nosotros. Pero si sigues con tus nuevas amistades, voy a tener que reportar esta irregularidad a las autoridades correspondientes. Esa noche llamé a Laura y le conté todo. Era de esperarse, me dijo con calma. Ahora viene la parte más difícil. Él va a intentar deportarla antes de que podamos completar el proceso legal. Necesitamos movernos rápido. Al día siguiente, Laura presentó una queja formal ante el Departamento de Trabajo por violaciones de salario mínimo y represalias laborales. También contactó a organizaciones de defensa de inmigrantes para crear una red de protección a mi alrededor. Si inmigración viene por usted, me explicó. Queremos que haya la mayor cantidad de gente posible documentando el caso. Queremos que sea obvio que esto es represalia por buscar justicia laboral. No tuvimos que esperar mucho. El viernes por la mañana, mientras acomodaba ropa en las estanterías, los vi entrar. 3 agentes con chalecos azules que decían ICE en letras grandes. Mi mundo se detuvo, pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía exactamente lo que estaba pasando. Don Roberto estaba parado junto a su oficina, observando. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi triunfo en su mirada. Vi algo más complejo. Culpa, miedo, tal vez hasta arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. ¿María López? Preguntó el agente más alto. Sí. Necesitamos que venga con nosotros. Mientras me ponían las esposas, pude ver a mis compañeras llorando en silencio. Vi a Elena santiguándose. Vi a la muchacha nueva grabando todo con su teléfono celular. Y entonces vi algo que me llenó de una extraña paz. Patricia estaba parada afuera, junto con Laura y otras personas que no reconocía. Tenían carteles y cámaras. Mi historia ya no era secreta. Mi lucha ya no era silenciosa. María es trabajadora honesta, gritaba Patricia. 20 años pagando taxes. Esto es represalia. Caminé hacia la puerta con la cabeza alta por primera vez en 20 años. No era solo una indocumentada siendo arrestada. Era una mujer que había elegido pelear por su dignidad, sabiendo las consecuencias. El precio de mi resistencia había llegado. Pero también había llegado algo más. La certeza de que había hecho lo correcto. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de las consecuencias de decir la verdad. El avión aterrizó en la Ciudad de México un martes por la tarde. Después de 3 semanas en el centro de detención, ver el cielo abierto me parecía un milagro. Pero no era un milagro feliz. Era el final forzado de 20 años de mi vida. El gobierno mexicano me dio un boleto de autobús hasta Oaxaca y 500 pesos para empezar. Todo lo que había construido en Dallas quedaba atrás. Mi pequeño apartamento, mis pocos muebles, mis fotografías, mis recuerdos. Don Roberto había ganado. Me había deportado antes de que el caso legal pudiera prosperar. O eso pensaba. Durante el viaje en autobús, que duró 10 horas, no pude dejar de pensar en la última conversación que tuve con Laura antes de ser deportada. Me había visitado en el centro de detención con noticias que me llenaron de una extraña satisfacción. María, el Departamento de Trabajo aceptó su caso. La investigación sigue adelante aunque usted no esté aquí. Y hay más. Otras 3 trabajadoras de la lavandería se han contactado con nosotros después de ver lo que pasó. Su valentía les dio valor a ellas. Otras 3 mujeres, Elena entre ellas. También, había continuado Laura, varios medios de comunicación quieren contar su historia. Su caso se está volviendo un símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores indocumentados. Un símbolo. Después de 20 años siendo invisible, me había convertido en un símbolo. Cuando llegué a Oaxaca, mi hija me esperaba en la terminal. No nos habíamos visto en persona en 5 años. Me abrazó y lloró como cuando era niña. Pero yo no lloré.
Algo había cambiado en mí durante esas 3 semanas en detención. Algo se había endurecido, pero también purificado. Mami, ¿cómo estás? Me preguntó mientras caminábamos hacia su carro viejo pero limpio. Estoy libre, le contesté. Y era verdad. Los primeros meses fueron difíciles. Oaxaca había cambiado mucho en 20 años. Había más tráfico, más ruido, más violencia. Pero también había más oportunidades. Mi hija trabajaba como maestra en una escuela primaria y su esposo tenía una pequeña tienda de abarrotes. Me ofrecieron quedarme con ellos, pero yo necesitaba mi propio espacio. Con los 500 pesos del gobierno y algo de dinero que mi hija me prestó, renté un cuartito pequeño cerca del centro. Empecé vendiendo café y tamales en la esquina de la casa. Era humilde, muy humilde comparado con mi vida en Dallas, pero era mío. Una mañana, mientras preparaba el café, se acercó una mujer joven que no conocía. ¿Usted es María López, la de la historia en Estados Unidos? Me sorprendió. ¿Cómo conocía mi historia? Sí, soy yo. Mi hermana está en Houston. Ha estado trabajando para un patrón que la maltrata igual que a usted. Vio su historia en las noticias y quiere saber qué puede hacer. Esa fue la primera. En las siguientes semanas llegaron más. Mujeres cuyos familiares estaban en Estados Unidos viviendo situaciones parecidas a la mía. Madres preocupadas por sus hijas. Esposas que no sabían cómo ayudar a sus maridos explotados. Laura me llamaba cada 15 días para actualizarme sobre el caso. La investigación había encontrado violaciones sistemáticas en la lavandería de don Roberto. No solo conmigo, sino con docenas de trabajadores a lo largo de los años. El caso se había expandido a una investigación federal. Su testimonio fue la llave que abrió todo esto, me explicó. Sin su valentía, nada de esto habría salido a la luz. 6 meses después de mi deportación, Laura me llamó con noticias extraordinarias. María, ganamos. El Departamento de Trabajo encontró a don Roberto culpable de violaciones masivas de derechos laborales. Tiene que pagar casi $200,000 en salarios no pagados y multas. Su parte son $35,000. $35,000. Más dinero del que había ahorrado en 20 años. ¿Y él qué dijo? Su abogado dice que va a apelar, pero el caso es sólido. También hay cargos criminales pendientes por represalia y falsificación de documentos laborales. Don Roberto, el hombre que me había tratado como mercancía durante 2 décadas, finalmente enfrentaba las consecuencias. Pero lo más importante no era el dinero. Era saber que mi historia había importado, que mi sufrimiento no había sido en vano, que otras mujeres podrían evitar lo que yo viví. Con el dinero del caso, expandí mi negocio. Ya no vendía solo café y tamales. Abrí un pequeño restaurante que se llamaba Maria's Kitchen. Nada elegante, solo comida honesta hecha con cariño. Pero era completamente mío. También empecé algo que no esperaba. Daba pláticas informales a grupos de mujeres sobre derechos laborales en Estados Unidos. Organizaciones locales me invitaban a contar mi historia. No para asustar a la gente, sino para educarla. Si van a Estados Unidos, les decía, sepan que tienen derechos. Sin papeles o con papeles, nadie tiene derecho a maltratarlas. Y si algo malo pasa, no se queden calladas. Busquen ayuda. Hay gente buena que quiere ayudar. Una tarde, mientras limpiaba las mesas del restaurante, llegó una sorpresa. Patricia había venido a Oaxaca de vacaciones y me había buscado. María. No puedo creer lo que has construido aquí, me dijo, mirando mi pequeño pero próspero restaurante. Es humble, pero es mío. No es humble, es hermoso. Es lo que pasa cuando una mujer decide ser libre. Charlamos durante horas. Me contó que Elena había encontrado un trabajo mejor, con un patrón que respetaba sus derechos, que la muchacha salvadoreña se había convertido en organizadora laboral, que mi historia se seguía contando en talleres de derechos de trabajadores. A su valentía salvó a mucha gente, María. Esa noche, después de cerrar el restaurante,
Me senté en mi pequeño cuarto a escribir una carta. No para enviar a nadie en particular, sino para organizar mis pensamientos. Queridas hermanas que siguen luchando en el norte, escribí. Quiero que sepan que se puede sobrevivir a lo peor y encontrar dignidad del otro lado. Perdí 20 años de mi vida viviendo con miedo, pero encontré el resto de mi vida viviendo con orgullo. El dinero que gané en Estados Unidos me daba de comer, pero el dinero que gano aquí me alimenta el alma, porque es dinero ganado con dignidad, sin esconderme, sin mentir sobre quién soy. A las que siguen allá, no olviden que su sudor tiene valor, que su tiempo vale oro, que nadie tiene derecho a tratarlas como invisibles solo porque no tienen papeles. Y si algún día tienen que elegir entre la seguridad y la dignidad, elijan la dignidad. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre se puede construir una vida mejor. Pero solo si primero se construye el valor de defenderse a una misma. Terminé la carta y la guardé en un cajón junto a otras cosas importantes. La tarjeta que me dio Patricia, las fotografías de mis hijos, y una copia del documento legal que confirmaba la victoria sobre don Roberto. Hoy tengo 48 años, y una vida que nunca imaginé posible. Mi restaurante va bien. Mis hijos me visitan seguido. Tengo un nieto que apenas camina y que me llama abuela, con una sonrisa que ilumina mis días. Pero lo más importante es esto. Cuando me veo en el espejo, no veo a una víctima. Veo a una mujer que tuvo el valor de pelear por su dignidad y ganar. A veces la victoria no se parece a lo que esperábamos, pero sigue siendo victoria.